Buen día, licenciado jurado, compañeros. Mi nombre es Roberto Alfaro. Les voy a hablar sobre la lógica, sus clases y qué relación tienen con el derecho. La concepción lógica del derecho consiste en la tesis de que el derecho es un sistema lógico y deductivo, y para lo cual hacemos la siguiente interrogante. ¿Qué relación tiene la lógica con el derecho? La lógica jurídica es un instrumento para el derecho y se divide en 4 clases, las cuales son la lógica formal, la lógica informal, la lógica factual y la lógica dialéctica. Es importante reflexionar en torno a la importancia que tiene la lógica para el derecho, en específico la lógica jurídica. En este sentido tenemos que la lógica es una disciplina filosófica que estudia el pensamiento humano, y de ahí, haciendo razonamiento, tenemos que decir que el derecho se ejerce pensando. Por lo tanto, el ejercicio del derecho requiere necesariamente del estudio de distintos principios y operaciones de la lógica. Se ha estudiado la lógica desde tiempos inmemoriales, nada más los griegos. En otras culturas ha sido particularmente relevante el estudio de las distintas operaciones del pensamiento. El derecho, decía Eduardo J. Couture, se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y si el ejercicio del derecho implica un razonamiento, al que podamos llamar razonamiento jurídico, es una obligación no solamente técnica para nosotros como futuros abogados o como juristas, el aprender reglas, principios de la lógica, sino que también es una obligación ética. Todos, de alguna manera, tenemos lógica natural. Todos, por el hecho de pensar como seres humanos y de utilizar la lengua, empleamos la lógica de manera natural. Y por eso nos podemos dar cuenta de inconsistencias, de incoherencias o de contradicciones. El estudio de la lógica es el estudio de los distintos, como decía, principios, reglas, operaciones de lógica. Nos ayuda justamente a perfeccionar ese pensamiento, pasando por los primeros principios como el principio de la identidad, de no contradicción, de tercer incluido y sobre todo de razón suficiente. La obligación ética que tenemos de encontrar razones de fundamentar lo que decimos es un principio de la lógica, y posteriormente los conceptos que emplean los abogados todos los días, los juicios y por supuesto también los razonamientos que nos llevan al final a construir un argumento. Argumentos que tienen que estar presentes en nuestro razonamiento jurídico cotidiano, tanto para hacer silogismo en el terreno deductivo, por ejemplo, o incluso para incluir o tener ciertos insights que nos permitan encontrar la mejor respuesta jurídica posible. Pero esto se hace solamente pensando. Y no solamente pensando, sino teniendo también un compromiso con el conocimiento, con la verdad. Podemos decir que actualmente vivimos una crisis de verdad. Quizás es una de las crisis más patentes que vivimos en la actualidad. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de la posverdad, en la cual parece que nos inclinamos a aceptar o a conformarnos con verdades construidas, con verdades hechas, que exigen muy poco pensamiento de nuestra parte. Las personas en general, pero sobre todo los abogados, los juristas que resuelven y que están en contacto en ocasiones, y los problemas o algunos de los problemas más importantes para las personas que reflexionan en torno no solo al concepto de verdad, sino también al concepto de justicia, de igualdad, de proporción, necesitamos no conformarnos con respuestas hechas, necesitamos atrevernos a comprometernos con la verdad, no solo a eso, sino a pensar cada vez mejor. Y para pensar cada vez mejor necesitamos 2 cosas. Por un lado, reflexionar en torno a las reglas y principios de nuestro pensamiento o razonamiento, pero también practicarlo cotidianamente. Esta respuesta que tenemos que dar, o en la que tenemos que estar presentes como juristas, esa respuesta a la crisis de honestidad que vivimos actualmente, requiere por lo tanto un mayor compromiso en el estudio y distintos principios y operaciones que, entre otras cuestiones, nos proporciona la lógica y nos la ha proporcionado a lo largo de la historia. Es, como ya decía antes, no solamente una obligación técnica, no solamente aprender a pensar en el día a día, es también una obligación ética, porque por este compromiso que supone con la verdad, con la justicia y con los principios en general. Gracias.